años 2 veces. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola a todos, bienvenidos. Soy Jason Calderón, hoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela y estos son los hechos. Crece la tensión entre Colombia y el régimen de Nicolás Maduro por cuenta de las declaraciones del mandatario venezolano contra el presidente Iván Duque, a quien acusa de dirigir planes militares contra Venezuela. Maduro dijo querer las mejores relaciones con todos los países, pero advirtió a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana prepararse para defender y atacar, según él, ante supuestos planes conspirativos que se estarían tejiendo entre Bogotá, Washington y Brasilia. Nosotros no nos metemos con nadie, Iván Duque. Pero tú, Iván Duque, eres responsable si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela. Tú, Iván Duque, eres responsable. Y él, personalmente, dirige la preparación de acciones contra Venezuela. Así lo denuncio al mundo, con el apoyo, con el financiamiento de la Casa Blanca, de John Bolton, secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos. John Bolton. A esta tensión se suma la negociación que habría entre Rusia y Venezuela para la instalación de una base militar rusa en una isla venezolana. Según información filtrada por un militar ruso a la agencia estatal de noticias TASS, el Kremlin y el régimen madurista estarían negociando el emplazamiento de una escuadrilla en la isla La Orchila, ubicada en el Mar Caribe. La base se extendería por 10 años y ya tendría la autorización de Nicolás Maduro. Las leyes venezolanas prohíben el establecimiento de bases militares extranjeras, pero es posible un despliegue temporal de aviones de combate. Esta es la paradisíaca isla La Orchila, a 200 kilómetros al norte de Caracas, donde a largo plazo y según la prensa estatal rusa, establecería Moscú una base militar. Actualmente es sede de un campamento militar y de una base aeronaval. Solo tienen acceso el presidente, sus familiares, altos cargos del gobierno y personal militar. En 2009, el entonces presidente Hugo Chávez incluso la puso a disposición de la aviación rusa para sus planes estratégicos. Según reportó en las últimas horas la agencia de noticias TASS, las autoridades rusas han tomado la decisión, y el presidente venezolano Nicolás Maduro no se opuso, de desplegar aviones estratégicos a una de las islas de Venezuela en el Mar Caribe, que tiene una base naval y un campo de aviación militar. Un general ruso dijo a medios locales que bombarderos como los Tupolev 160 que recientemente llegaron a Venezuela ya no tendrán que retornar a Rusia ni tampoco deberán reabastecerse en vuelo mientras realizan sus misiones de patrullaje en América. Nuestros Tupolev 160 arribarán a su base en Venezuela, realizarán vuelos, ejecutarán sus misiones y serán reemplazados de acuerdo a una rotación normal. Es como debe hacerse. Se trataría de una respuesta de Moscú a la decisión del gobierno estadounidense de retirarse del Tratado de las Fuerzas Nucleares de rango intermedio. La información se conoce semanas después de la sorpresiva visita a Rusia de Nicolás Maduro, quien se reunió con el presidente Vladimir Putin y justo cuando el mandatario venezolano eleva la tensión con Colombia, como lo hizo este lunes. Y armemos hasta los dientes a la Milicia Nacional Bolivariana para que ustedes vean una patria inexpugnable, una patria intocable. Paradójicamente, el régimen venezolano ha rechazado la instalación de bases estadounidenses en Colombia. Además, la Constitución de Venezuela prohíbe expresamente el establecimiento de bases militares extranjeras. Washington, entre tanto, ha denunciado la creciente presencia rusa en América Latina, como lo hizo en 2015 el entonces jefe del Comando Sur, John Kelly. Periódicamente, desde 2008, Rusia ha incrementado su presencia en América Latina a través de propaganda, venta de armas y equipos militares, acuerdos antidrogas y comercio. Bajo el presidente Putin, sin embargo, hemos visto un claro regreso a las tácticas de la Guerra Fría. Cuba, Nicaragua y Venezuela han albergado ya barcos rusos en sus puertos y han participado en ejercicios conjuntos. El debate, la entrevista que concedió el embajador de Rusia en Venezuela a NTN 24. El diplomático niega que su país vaya a instalar una base militar en una isla venezolana. También aseguró que el Kremlin no tiene planes belicistas en la región y que Colombia no debería preocuparse por los recientes ejercicios militares con Caracas. Entonces, ¿a quién cree usted que beneficia la idea de alentar una guerra entre Colombia y Venezuela? De esta manera comenzamos. Bienvenidos.
El embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Zaemsky, recibió en su despacho a nuestro corresponsal en Caracas, Oliver Fernández, una semana después de la llegada de 2 bombarderos rusos con capacidad nuclear a territorio venezolano y en medio de la creciente tensión entre Colombia y Venezuela por denuncias de Nicolás Maduro sobre un complot para derrocarlo, según él, orquestado por Colombia, Estados Unidos y Brasil. El diplomático ruso respondió a las preguntas de NTN 24. Quisiéramos comenzar por lo último que trascendió justo hace pocos días, que es que supuestamente Rusia estaría estudiando la posibilidad de instalar una base militar en la isla La Orchila. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? Y de ser cierto, ¿cuáles son las pretensiones allí? Claro que sí. En primer lugar, a mí me gustaría decirle que le agradezco la invitación para participar en su programa. Y respondiendo a su pregunta, le puedo asegurar que una de esas cosas inventadas que aparecieron los últimos días en la prensa tanto rusa como de otros países del mundo es la noticia de unos supuestos planes rusos. Tal como usted seguramente está enterado, la Constitución venezolana prohíbe tajantemente la instalación de cualquier tipo de bases militares. Así que especular sobre esto a mí me parece simplemente un juego no muy limpio. Entonces vamos a otro tema. Queríamos saber cuál es el fin de estos ejercicios militares entre Venezuela y Rusia. Sabemos que estos aviones ya han venido en varias oportunidades. Sin embargo, bueno, desataron una cantidad de rumores, de incomodidades y preocupación incluso en la región. Y sobre todo, por ejemplo, con Colombia, que ha dicho que, bueno, que esto pudiera considerarse como una provocación por parte de ambos gobiernos. ¿Qué nos puede decir al respecto? No se trata de ninguna provocación. Rusia jamás ha tenido planes de dominar el mundo en general o áreas regionales, algunas áreas regionales en particular. Por eso no hay ningún peligro desde el punto de vista de las intenciones del gobierno de Rusia en lo que se refiere a las relaciones con los otros países. Nosotros estamos dispuestos a desarrollar unas relaciones de amistad con todos los países del mundo y eso es lo que estamos haciendo con Venezuela. El fin de la meta de estos ejercicios conjuntos, de esos vuelos conjuntos que se realizaron la semana pasada durante la presencia aquí en Venezuela de 2 bombarderos estratégicos rusos, Tupolev 160, fue exactamente seguir la práctica normal de rutina que tienen todos los países que mantienen una cooperación militar. Estos aviones ya han visitado Venezuela en ocasiones anteriores, en el año 2008 y en el año 2013, así que es tal como dije, una práctica normal. Nosotros tenemos otros ejemplos de esta cooperación militar por ejemplo, todos los años durante el verano, porque en invierno sería bastante difícil hacerlo en Rusia, pero los venezolanos vienen a participar en los juegos militares que se llama biatlón de tanques. Claro. Y a propósito, han logrado unos resultados muy buenos, me refiero a los tanquistas venezolanos que participaron en esto. Así que es una práctica normal y no hay nada por qué preocuparse. Estados Unidos ha dicho que mientras ellos envían barcos hospitales y medicinas, Rusia envía aviones militares. ¿Qué tiene que decir a eso? Bueno, yo diría que en lugar de los representantes norteamericanos, yo me abstendría de unas declaraciones de este tipo por tener un historial de sus relaciones con América Latina tan manchado de las agresiones y de las actividades subversivas.
Le puedo decir que solamente durante la vida de la generación a la cual pertenezco yo, hemos presenciado las intervenciones militares norteamericanas en la República Dominicana, en Granada, en Panamá, la participación completamente probada en el golpe de Estado de Chile y todo el trabajo sucio que se hizo para montar la invasión a la Bahía de los Cochinos. Así que en vez de pronunciarse de esta manera, yo me abstendría de empezar o de inmiscuirse en nuevas aventuras. ¿Hubo comunicaciones entre Estados Unidos y Rusia con relación a todo esto todo esto que se dijo con los ejercicios militares una vez que llegaron los aviones a Venezuela? ¿Hubo conversaciones o no? Lo único que hubo fue un intercambio de réplicas públicas, pero en el formato de unos contactos normales, nosotros siempre estamos avisando a los colegas. Se hace de una manera profesional por los canales militares de unos vuelos, de unos movimientos de este tipo. ¿Los venezolanos entonces deben de estar tranquilos, los colombianos deben estar tranquilos con esta situación? Así es, señor. Sin embargo, por ejemplo, el ministro Vladimir Padrino López decía que bueno, que hay que defender la soberanía y esto de alguna manera trajo esa incomodidad. Quisiéramos saber cuál es la relación entre, por ejemplo, Rusia y Colombia. Bueno, las relaciones entre Rusia y Colombia se desarrollan de una manera amistosa y buena y por eso quiero enfatizar una vez más que nosotros estamos dispuestos a desarrollar las relaciones normales en todas las esferas con Colombia y yo no veo ninguna razón para preocuparse por esta cooperación entre Rusia y Venezuela en el campo militar, porque no va dirigida en contra de Colombia o de cualquier otro país de esta región. Lo que pasa es que yo explico estas declaraciones del ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, de una manera muy simple. Es que Venezuela efectivamente se siente amenazada tanto por la política poco amistosa de los Estados Unidos hacia Venezuela, como por la línea dura declarada por el Grupo de Lima. Además, nosotros conocemos ampliamente los ejemplos de esta situación difícil alrededor de Venezuela, porque la presencia militar norteamericana en las inmediaciones de Venezuela es bien conocida. También, gracias a los informes periodísticos norteamericanos, está bien conocida la participación en los planes subversivos dirigidos contra Venezuela. Así que yo lo veo simplemente como una expresión que demuestra la preocupación del gobierno venezolano. Eso me da pie para preguntarle, ¿debería Colombia también entonces sentirse preocupada por esas declaraciones, por esos ejercicios? ¿Han tenido ustedes comunicación, por ejemplo, con el gobierno de Colombia? No, yo no he tenido ninguna comunicación al respecto. Yo no veo ninguna razón para el gobierno de Colombia para preocuparse por estos vuelos conjuntos o cualquier tipo de cooperación militar entre Rusia y Venezuela. Yo creo que lo mejor que podría hacerse es tratar de mejorar las relaciones venezolano-colombianas. Okay. Según, el gobierno venezolano anunció una inversión de Rusia por más de $6.000 millones para tratar de ampliar lo que es la producción petrolera y también la explotación en oro. Quisiéramos saber si nos pudiera ampliar más o menos de qué se trata estos $6.000 millones.
Bueno, se trata de unos planes que nosotros ahora estamos, estamos trabajando sobre estos planes porque nosotros ahora estamos preparando la nueva reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel que se va a celebrar en primavera del año que viene en Rusia, entre las partes rusa y venezolana. Allá vamos a tratar varios proyectos, tanto los proyectos que se desarrollan como unos proyectos nuevos. Así que cuando usted está citando a las autoridades venezolanas, efectivamente se refiere a estos planes que estamos estudiando ahora de empezar nuevos proyectos. Esos nuevos proyectos pueden desarrollarse en diferentes esferas. Embajador, hay incógnita entre los venezolanos también, el venezolano de a pie, el venezolano que está en la calle, que tiene que decirle sobre todo esto que se ha argumentado en distintas esferas, ¿no? Tanto en lo político como en lo social, en relación con la relación entre Venezuela y Rusia, la relación entre Venezuela y Colombia, con estos ejercicios militares. ¿Qué le dice usted a los venezolanos de a pie, a ese venezolano que está en la calle? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría desearle a los venezolanos una feliz Navidad, un buen año nuevo, porque su país, Venezuela, es un país muy rico, tanto en la gente como en su naturaleza, y yo espero que los venezolanos puedan salir adelante el año que viene para vencer las dificultades que tienen, pero claro que para esto van a contar con el apoyo de los países amigos. ¿Ha visto usted la crisis de los venezolanos? ¿La ha palpado? ¿La ha visto en las calles? ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro que yo vivo aquí y vivo desde hace tiempo, así que veo que últimamente la situación se hizo más difícil, especialmente para los venezolanos de a pie. Por eso yo creo que es tan necesario emprender todos los pasos para vencer esas dificultades. Yo creo que el programa anunciado por el presidente Maduro a finales del mes de agosto es un buen programa. Lo más importante es cumplir con las metas que fueron trazadas en este plan. Sin embargo, bueno, hay una crisis inflacionaria que de alguna manera está echando un poco por tierra también algunos planes que ha tratado de implementar el gobierno. ¿Por qué considera que eso pueda estar ocurriendo en el país? Bueno, yo creo que usted tiene razón que esta situación difícil económica que está viviendo el país está golpeando a veces de una manera bastante dura a la gente, a los venezolanos de a pie. Y yo creo que para esto hay muchos factores. Esos factores se refieren tanto a la situación interna, a las políticas que se implementan, como a los factores externos, como las sanciones. Así que es el producto de todo esto. Bien, muchísimas gracias entonces, embajador, por acompañarnos el día de hoy para NTN 24 y para Noticias RCN. Muchísimas gracias por recibirnos acá. Gracias a usted. Invitamos a todos nuestros televidentes a que nos respondan en las cuentas que aparecen en pantalla la siguiente pregunta. ¿A quién cree usted que beneficia la idea de alentar una guerra entre Colombia y Venezuela? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomVenezuela. Vamos a estar leyendo nuestras opiniones. Vamos a hacer una primera pausa comerciales y al regreso el debate, el análisis de esta entrevista y la tensión que se está viviendo entre Colombia y Venezuela. En segundos. Continuamos con Zoom a la noticia.
Saludamos en nuestro Centro Internacional de Noticias al almirante en retiro, David René Moreno, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia. También fue presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares. Bienvenido, qué gusto saludarlo. Gracias, Jason. Buenas tardes. Y también nos acompaña Víctor Hugo Juárez, analista político internacional, profesor universitario. Bienvenido, profesor, qué gusto tenerlo. Gracias, Jason. Un placer estar nuevamente en este espacio de análisis internacional. Bueno, quiero empezar preguntándole al almirante Moreno, tras escuchar la entrevista con el embajador de Rusia en Venezuela, dice no hay nada de qué preocuparse, son ejercicios de rutina. Sin embargo, vemos también al señor Nicolás Maduro diciendo que se están alentando operaciones militares desde Colombia contra Venezuela. ¿Cómo interpretar esto que está pasando? A ver, Jason, yo veo 4 temas particulares dentro de lo que hemos visualizado. El primero que tiene que ver con la nueva Guerra Fría que se está viviendo entre las superpotencias para ocupar cada una siempre buscando la primera posición. En segundo lugar, yo veo que si eso va a ser cierto, lo que están diciendo los medios de comunicación, hay una amenaza a la seguridad en el área vecinal. Va a haber un desequilibrio en la capacidad de las Fuerzas Armadas de cada uno de los países que están encargados particularmente de 2 temas. La defensa de la soberanía de sus países, pero al mismo tiempo que tiene que ver con la seguridad de sus mismos países. El tercer tema tiene que ver, si eso es cierto, con la soberanía de Venezuela, que está siendo entregada por el señor Nicolás Maduro y que no he visto todavía en los medios de comunicación que nuestros hermanos venezolanos se hayan pronunciado en contra a esa entrega de la soberanía. Y por último, las amenazas del señor Maduro contra Colombia. Es que el señor Maduro ya nos ha amenazado de atacarnos. Inclusive ha llegado al colmo de decir que espera venir el 17 de diciembre del año 2019, en la celebración del 2º centenario de la independencia, a hablar de la famosa Gran Colombia, porque él espera que con sus amigotes que tiene acá puedan cambiar el sistema colombiano hacia lo que él está buscando defender, que es ese nuevo socialismo del siglo XXI. Pero particularmente en este tema de ese concepto de la nueva Guerra Fría, lo que estoy viendo es que se está convirtiendo esta área en algo así como lo que vemos hoy día, lamentablemente, en el área de Siria, donde las superpotencias, lejos de sus territorios, están apoyando de una u otra forma a unos u a otros para el dominio de un espacio geográfico. Sí. En el caso nuestro, por ejemplo, la importancia del área del Caribe es vital. Vemos cómo hay unas potencias extrarregionales que se están interesando en venir aquí a estos espacios. Vemos, por ejemplo, en el caso de la China, que además de que tiene un enfrentamiento dentro de esta Guerra Fría netamente económico con los Estados Unidos y por el dominio de todos estos espacios, particularmente en el Asia, también se interesó aquí en el Caribe. Sí. Quiere hacer unas inversiones en Venezuela muy importantes. Perfecto, me parece muy bien, pero eso también está produciendo un desequilibrio. De acuerdo. Quiere también construir un canal, por ejemplo, en Nicaragua. Sí. Me parece importante, pero también eso genera ese desequilibrio dentro de esta Guerra Fría que estamos viviendo. Vamos a ir por partes también. Quiero escuchar la posición del analista Víctor Hugo Juárez. Sí, yo creo que hay varios elementos sobre la mesa de análisis, varios elementos que podemos mirar a fondo en el contexto, tomando en cuenta el contexto político de ambos países. Son ambos países que tienen una política interna complicada, una situación social muy complicada. Bueno, en el caso de Venezuela deviene de una crisis económica muy compleja. En el caso de Colombia deviene también de un clima de movilidad social muy activo durante los últimos meses. Es importante que coloquemos las cosas en su justo contexto. Yo ahí difiero un poco porque considero que este escenario es parte de los movimientos geopolíticos que ya vienen adelantándose en los últimos años. Recordemos también cómo en el caso de Venezuela manifestó su postura de rechazo con la instalación de 7 bases militares, producto de la alianza estratégica que tiene Colombia legítimamente con los Estados Unidos,
pero en este caso de Rusia, también le permite oxigenar al gobierno de Maduro y también le permite generar unas condiciones nuevas desde el punto de vista geopolítico para fortalecer ambas posiciones. Por un lado, el caso del gobierno de Colombia, un gobierno que está iniciando y que viene con un discurso donde el tema de la seguridad ocupa un elemento fundamental, y en el caso del gobierno de Nicolás Maduro, que utiliza también con fines políticos internos el tema del enemigo común, el enemigo extranjero, para ocultar realmente los problemas que están ocurriendo en Venezuela. Entonces aquí entramos en una posición donde ambos gobiernos se radicalizan, y en el estudio de las relaciones internacionales, esto se pudiera denominar como la diplomacia de los micrófonos. Más allá, lo que quieren escuchar los medios de comunicación para alentar una posible confrontación, pero más yo lo centraría específicamente en el tema mediático de llevar a cabo una posible confrontación militar, que veo que sería una confrontación sin sentido, ya que no conviene para ambos países, tomando en cuenta la historia de las relaciones diplomáticas que tienen ambos estados, y que apuesto a que la ciudadanía también, como dice el almirante en este sentido, se active y realmente muestre su postura de rechazo a cualquier conducta belicista, venga de donde venga. Sí. Porque lo que le conviene a América Latina es establecer y consolidar espacios de paz, tomando en cuenta el caso en el escenario colombiano, que ya lleva está ahorita iniciando el periodo del posconflicto, está en ese proceso de consolidar unas bases para aplicar un acuerdo de paz que también se puede ver afectado con un eventual conflicto con Venezuela. Sí. Ahora, almirante, Maduro diciendo que Brasil, Estados Unidos y Colombia están organizando un plan para derrocarlo, al mismo tiempo muestra los aviones bombarderos rusos, y al mismo tiempo se filtra esta información de una supuesta base militar rusa en la isla de La Orchila. Esto es como para desincentivar a cualquiera que de pronto sí se anime a dar un golpe de Estado o una intervención militar en Venezuela. Yo lo que considero es que él está tratando de atornillarse en el poder. Hay 14 países del Grupo de Lima que desde el mes de abril o mayo de este año manifestaron ya su voluntad de que no van a aceptar los resultados de la elección en la que fue reelegido el señor Maduro. Él lo que necesita en este momento es generar un nacionalismo exacerbado para poderse apoyar y entrar al gobierno y permanecer otros 6 años. Pero de todas maneras, todo esto tiene una característica muy particular. Primero, las amenazas del señor Maduro lo que buscan es que Colombia en un momento determinado le responda militarmente, que era lo que estaba comentando Víctor Hugo, para poder generar un conflicto, y ese conflicto, primero que no le es benéfico a ninguno de los dos países. Por el contrario, traería más tristeza, traería pobreza, traería desorden, traería muchas desigualdades. Pero él lo que está buscando es que con todas sus mentiras que está diciendo, aplique algo que decía el señor Goebbels en la Segunda Guerra Mundial. Digamos una mentira 1000 veces para que esa mentira se convierta en una realidad. Pero de todas maneras yo quisiera hacer una observación a lo que mencionó Víctor Hugo ahora. Él mencionó 2 cosas que son la movilidad social que se está sucediendo en Colombia y, entre comillas, 7 bases militares para los americanos. La movilidad social, como nosotros vemos, el grupo que está liderado por Petro, que es un grupo de izquierda, un grupo que está conformado por gente buena, indiscutiblemente en muchas oportunidades, pero también hay muchos que han sido delincuentes, malhechores, son gente que está siendo procesada o ha sido procesada y ha sido condenada por la justicia. Ellos lo que dijeron desde el comienzo es: vamos a amargarle estos 4 años al señor Duque para que nosotros, los de la izquierda, podamos estar en el poder en el año 2022. Esa movilidad social es forzada, es una movilidad social en donde están utilizando lamentablemente a los estudiantes universitarios y me supongo de los cursos superiores en los colegios, que no vivieron lo que vivió el resto de los colombianos, sí, donde a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI Colombia era un país inmanejable, era un país que no iba a ser considerado en el exterior porque ya estaba siendo dominado por el grupo de las FARC. Eso afortunadamente ya se solucionó. Vemos que las FARC logró lo que quería políticamente y está en el Congreso.
y desde ahí pues ya tiene su brazo armado, que son los que están allá, que no se desmovilizaron. Pero bueno, yo lo que quiero hacer mención aquí es a las famosas 7 bases militares. Yo me descubro ante las personas que no conocen. Yo estuve 45 años vistiendo el uniforme de las fuerzas militares con orgullo, con honor, y lo repito y lo digo. Y he estado vinculado durante estos últimos años también a nuestros militares en términos generales. No hay una sola base extranjera en el territorio colombiano porque nuestra soberanía es inmaculada. Pero entonces voy a lo que tú también dijiste, Víctor Hugo. Esos son los medios de comunicación que tratan de vender esas ideas en el resto de la gente para poder tener, me supongo, una posición frente a la que es la sociedad. Pero aquí en Colombia no hay y no ha habido bases extranjeras. Sí. Nuestra soberanía es profesor? única. Sí. Yo creo que hay un elemento y qué bueno que un representante, en este caso, que ha estado vinculado a las fuerzas militares, aclare ese tema, porque es un tema que está y giró y llegó hasta el más alto nivel diplomático en su momento. Recordemos que hubo una cumbre de la llamada Unión Suramericana de Naciones, donde para el entonces presidente Uribe asistió y explicó las razones de todo el tema de la alianza militar con Colombia y lo que implicaba o lo que había generado todo ese debate. Eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Yo creo que aquí el elemento clave y la palabra clave en este escenario es la diplomacia. Apostar a la experiencia que tiene Colombia en materia diplomática y de ir acercando elementos de diálogo y concertación para tratar de bajar las tensiones. No podemos dejar llevarnos por los radicalismos, entendiendo que los representantes de ambos gobiernos, producto también de esa presión mediática, evidentemente apuntan a un escenario, una posible confrontación que sería absurda por cualquiera de las miradas que tú le ofrezcas. En ese sentido, yo entraría o incorporaría esta pregunta: ¿estaría dispuesto a alentar la administración de Donald Trump una posible confrontación militar entre Colombia y Venezuela? No creo que sería el escenario, tomando en cuenta el impacto que pudiera tener en los precios del petróleo, que para nada le conviene a Estados Unidos que los precios del petróleo se disparen, tomando en cuenta también la posición de Venezuela, más allá de lo debilitada que esté desde el punto de vista de su potencial petrolero, la posición que tiene Venezuela como país exportador de petróleo y dentro de la Organización de Países Exportadores OPEP. Yo creo que es fundamental que nosotros tomemos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque sí veo con preocupación cómo internamente también en Colombia se está utilizando algo que tanto se critica en Venezuela también, se esté utilizando para desviar la atención de los problemas reales, en el caso de la corrupción, caso de Brecht, distintos elementos, la situación en territorio, asesinato de líderes sociales, que creo que son elementos que buscan distraer para centrarnos en el tema Venezuela y desconocer realmente un conjunto de dinámicas internas que sí existe en Colombia, no desde estos momentos, existe desde el pasado y que evidentemente no podemos descartar ni podemos colocar por debajo, porque evidentemente son elementos que implican un análisis mucho más profundo de la sociedad colombiana. Sí. Creo que en el caso de Venezuela se está buscando fortalecer ese discurso militarista, belicista. Recordemos también los intereses que hay en el tema con respecto al canal, y lo mencionaba el almirante, la construcción del canal de Nicaragua, el control también por parte del canal de Panamá, de la administración o históricamente por parte de las administraciones estadounidenses. Hay una lucha geopolítica determinante. Ahorita el juego que se está apostando es el control de las principales enclaves comerciales, geopolíticos de América Latina, para también fortalecer esa presencia de países como China y Rusia, Irán, en el caso de América Latina, y cómo ese juego de influencia puede afectar a los intereses norteamericanos. Sí. Encontramos dos confrontaciones que realmente lo que esconde es un posicionamiento político de los actores determinantes, más allá de Colombia y Venezuela, que son en el caso de Estados Unidos y Rusia, y que esto ha contribuido también a las ya complicadas relaciones diplomáticas entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Vladimir Putin. Ahora, en el escenario de que hubiese, más allá de una confrontación de micrófonos, una eventual confrontación militar, recordemos en el momento
en el que gobernaba Hugo Chávez, también llegó a haber algo muy parecido, incluso movilización de batallones a la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Colombia, almirante, estaría preparado para una guerra de largo alcance? Colombia tiene unas fuerzas militares y una policía nacional muy profesional, muy bien entrenadas, muy bien capacitadas para cumplir su misión. Indiscutiblemente, una guerra trae muchas connotaciones y trae muchas variables. Sería muy difícil decir quién podría en un momento determinado tener la ventaja frente a un conflicto. Pero las fuerzas militares, en el cumplimiento de su misión constitucional, están preparadas en todo momento para defender la soberanía del país. Y la Policía Nacional, en colaboración con las fuerzas militares, para el mantenimiento de la seguridad interior de Colombia. Y profesor Juárez, ¿Venezuela también estaría preparado para esto? En este caso yo creo que en ese elemento ya es un discurso que se viene preparando en el caso de las fuerzas militares venezolanas, como también una forma de cohesionarla internamente, porque también recordemos que ha ocurrido en los últimos meses alzamientos militares, no han sido promovidos y no se le ha dado una gran difusión, pero el gobierno también, aguas adentro, puertas adentro de las Fuerzas Armadas, está viviendo una situación muy complicada. Yo creo que es importante, más allá de plantear ese escenario, es cómo no llegar a ese escenario. ¿Cómo no llegar a ese escenario? A través de la diplomacia. ¿Cómo no llegar a ese escenario? A través de la movilización de la sociedad civil en torno a una hoja de ruta, en torno a una agenda binacional común que pueda evitar un escenario de conflicto. Yo creo que para nada, ¿por qué? Y lo voy a decir de forma muy personal, es una opinión muy personal. Creo que hay tanto en Venezuela como en Colombia, sectores de gran poder económico interesados en llevarnos a la guerra. ¿Por qué? Porque han hecho de la guerra un negocio. Y son los mismos sectores que hoy quieren hacer trizas los acuerdos de paz. Más allá de todas las complejidades que pueda tener, más allá de todas las observaciones que podamos tener, pero creo que hay un sector importante en Colombia y ojalá no se imponga ese sector y ojalá que impere la racionalidad en el gobierno del presidente Duque y que impere la diplomacia sobre aquellos intereses oscuros y nefastos que pudieran llevarnos a un eventual conflicto con Venezuela, porque eso no le conviene. Realmente los que van a pelear a la guerra son los hijos de María con los hijos de José, nuestros soldados venezolanos con los soldados colombianos, y no queremos más un conflicto, tomando en cuenta también porque los principales perjudicados de una eventual confrontación militar van a ser nuestra ciudadanía, nuestros pueblos. Tengo que hacer una pausa por compromisos comerciales. ¿A quién cree usted que beneficia la idea de alentar una guerra entre Colombia y Venezuela? Los televidentes opinando en Twitter bajo el hashtag #ZoomVenezuela. Al regreso vamos a leer sus mensajes. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos en Zoom a la noticia y le estamos preguntando a ustedes, a nuestros televidentes, ¿a quién cree que beneficia la idea de alentar una guerra entre Colombia y Venezuela? La gente opinando bajo el hashtag #ZoomVenezuela. Lorena nos escribe: esta situación es reflejo de intereses geopolíticos tanto de Rusia como de Estados Unidos. Cada país está moviendo sus fichas para dominar la región. Ellos son los únicos que buscan beneficio. También escribe Santiago y dice: esto podría representar una amenaza para Colombia. Es un peligro que una dictadura como la de Venezuela cuente con el apoyo de una potencia militar como Rusia. También nos escribe Ingrid, dice: Maduro está aislado en la comunidad internacional y solo busca apoyo para mantenerse en el poder, pero Duque también podría estar interesado en sacar provecho de la situación. En medio de esta tensión, también el general Hamilton Mourão, el futuro vicepresidente de Brasil, vaticinó un golpe de Estado en Venezuela. En declaraciones ofrecidas a un diario local, Mourão sostuvo que la ONU debe actuar con enviados especiales de paz en territorio venezolano ante un eventual levantamiento en el país suramericano. Agregó que Brasil deberá proveer militares para las tropas de Naciones Unidas. Almirante David René Moreno, hay dos países que han recibido el impacto del éxodo venezolano, son Colombia y Brasil. Desde ambos gobiernos, que pudiera decirse son gobiernos de derecha, muy contrarios a lo que en su momento nació como la idea de la revolución bolivariana de Hugo Chávez, ¿pudiera caber la posibilidad de una alianza, de una cooperación para hablar de un golpe de Estado, por ejemplo?
A ver, Colombia siempre se ha caracterizado por tener una posición respetuosa del derecho internacional, de respetar la voluntad de todos los países y de sus ciudadanos, que son los que tienen su propia opinión y su propia posición. Colombia nunca se ha visto involucrada y nunca se verá involucrada en hacerle algo a un país que se supone que tiene que tener la madurez suficiente para poder establecer sus normas, sus leyes, sus reglas. Colombia siempre ha estado dentro de un mismo camino, respetando, porque exige también que se le respeten todos sus derechos, que se le respeten todas sus libertades. Lo importante de todo esto es que hay un grupo de países grande, más o menos 14 países del Grupo de Lima, que son los que no están de acuerdo con la reelección o con el resultado de esa reelección. Pero de todas maneras, Colombia siempre estará, para mi punto de vista, dentro de ese camino recto de respetar la voluntad de todos los diferentes países. Profesor Víctor Hugo Juárez, analista político internacional, ¿puede tener Maduro algo de razón cuando habla de esos planes Brasilia, Bogotá, Washington, para explorar alternativas, opciones militares como una salida a la situación de Venezuela? Son discursos que terminan fortaleciendo y van dirigidos a la cohesión del punto de vista política ya del chavismo, que está evidentemente con unas fracturas internas muy claras. Lo que tenemos aquí es la utilización de esta situación de seguridad alrededor de Venezuela con fines políticos internos, para desviar realmente la atención. Recordemos que ahorita el 10 de enero Maduro ha anunciado su toma de posesión con bombos y platillos y quiere el fortalecimiento de ese discurso nacionalista. ¿Para qué? Para justificar su permanencia en el poder bajo un posible conflicto con Colombia. En ese caso, por eso es que yo sigo insistiendo en que un escenario de confrontación interna con Colombia fortalece y va a seguir consolidando el gobierno de Maduro. Y eso está demostrado, fue la misma estrategia utilizada en Cuba y 60 años después, en el caso de la administración de Obama, ratificó y reconoció que la política de aislamiento a través de la confrontación directa con el gobierno cubano fue un fracaso. Sí. Entonces, realmente yo creo que el debilitamiento del gobierno de Maduro comienza por la presión internacional. Y lo digo de forma muy honesta y muy respetuosa. Como venezolano considero que debemos apostar algo que decía el almirante, un principio básico del derecho internacional, como es el principio de autodeterminación de los pueblos, y que el caso de la situación interna en Venezuela sea resuelta por los venezolanos, en comunión con distintos aspectos de la sociedad venezolana, pero por los mismos venezolanos. Aquí no puede venir alguien desde afuera, porque no nos gustaría la misma situación para Colombia, no nos gustaría la misma situación para Brasil. Creo que en este caso de resolver el tema a través de la movilización y la presión en la calle, tomando en cuenta todo el escenario adverso que tiene la oposición venezolana, creo que la solución está y va a partir de las propias iniciativas que pueda generar la sociedad venezolana. Aquí no podemos importar, porque las intervenciones son sinónimos de caos. Recordemos el Medio Oriente. No queremos un escenario como el Medio Oriente en América Latina. No queremos, porque si ahorita tenemos un problema migratorio en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Perú y en Bolivia y en Chile, en un hipotético, absurdo escenario de agresión militar entre Colombia y Venezuela, el hecho va a ser mucho mayor. Y las bombas no distinguen si son chavistas opositores, si son colombianos o peruanos. Claro. Las bombas caen y generan un caos. Y no queremos un escenario como el de Libia, no queremos un escenario como el de Irak, donde realmente están los intereses geopolíticos. Ojo, lo estamos diciendo desde la perspectiva de una visión crítica hacia los Estados Unidos, pero el caso de Rusia también, en la época de la Unión Soviética, apoyó invasiones con un interés geopolítico de recursos naturales. O sea, aquí no estamos tampoco en este sentido desvirtuando cualquier tipo de análisis. Tanto Rusia como China, como los Estados Unidos, tienen sus intereses geopolíticos y realmente ellos quieren garantizar el control de los recursos naturales, y lastimosamente no queremos que nuestros países sean utilizados como tontos útiles para un escenario de agresión absurda que va en contra del espíritu
pacifista y de América Latina, que históricamente a través del derecho panamericano y a través del derecho internacional ha sido un territorio de paz y libre de conflicto. Ahora, almirante, ¿hasta dónde Colombia debe mantener esa diplomacia de la que hablaba el profesor? Hay un momento en el que hay sobrevuelos no autorizados y se puede considerar una provocación. Hay un momento en el que hablan de bases militares, visitas de aviones rusos con capacidad nuclear, pero ¿es solamente cuando ya hay un acto de legítima defensa que sí Colombia estaría obligada a responder militarmente o cómo? Indiscutiblemente la posición que ha tomado el presidente Duque y todo el gobierno nacional en no dejarse provocar es lo mejor. El señor Maduro va a utilizar todos los medios posibles de aquí hasta el 10 de enero, y me supongo que después del 10 de enero también, si se toma posición del nuevo gobierno, para provocar un conflicto que genere el nacionalismo del que hemos hablado hace algunos momentos. Definitivamente, Colombia no se va a dejar provocar. El problema sería que hubiera una agresión por parte de Venezuela. En ese caso, pues Colombia sí tiene que responder. Lo que usted mencionaba ahora de los sobrevuelos, etcétera, inclusive hasta con los mismos rusos se le han hecho las reclamaciones oficiales. En el año 2013, lo mencionaba también el embajador de Rusia en Venezuela, esos mismos aviones haciendo la ruta Venezuela-Nicaragua-Venezuela violaron el espacio aéreo, pero en el momento en que se devolvieron de Nicaragua hacia Venezuela, nuestros aviones de combate estuvieron ahí, al lado de esos aviones, para que no fueran a violar nuevamente nuestro espacio aéreo. Nuestra soberanía debe mantenerse, no puede ser violada en ningún momento, pero si hay un acto de agresión, precisamente para eso están las fuerzas militares, para poder defender nuestra soberanía y nuestra seguridad. Profesor, entonces, ¿Duque debería interpretar las declaraciones de Maduro como un perro que ladra y no muerde? Yo creo que debe ser interpretada con la máxima prudencia, con la máxima racionalidad que es característico en la historia de la diplomacia colombiana, que es una de las escuelas diplomáticas de mayor importancia en América Latina. Es decir, yo creo, y Duque, el presidente Duque lo sabe, él viene del escenario multilateral y creo que ha entendido también que la apuesta tiene que ser para la salida de la situación venezolana el escenario multilateral, es decir, el escenario de la OEA, es decir, el escenario de la ONU. Creo que ahí está la solución a través de la presión diplomática, no la presión militar. Creo que debe imperar la racionalidad y evidentemente también el gobierno, y tomando en cuenta la presencia del almirante aquí en este espacio de debate, también es importante llamar ese sector de la sociedad civil que para nada también pudiera estar de acuerdo con un eventual conflicto, a que nos movilicemos y que desarrollemos también espacios de debate respetándonos las distintas opiniones, que podamos establecer puntos de acuerdo y que trascendamos los gobiernos. Evidentemente creo que la sociedad civil, tanto en Venezuela como en Colombia, no quiere ir a un conflicto y está dispuesta a establecer una hoja de ruta en conjunto con el gobierno colombiano. Ya sabemos que no contamos con el apoyo del gobierno venezolano, pero una hoja de ruta binacional que pueda solucionar los problemas claves y complejos de la relación de ambos países, como es el caso de el tema fronterizo, de la seguridad fronteriza, el contrabando de combustible, el contrabando de alimentos, todo el tema de lo que ha permeado la frontera, la insurgencia de grupos irregulares, producto de los frentes disidentes en territorios cercanos a Venezuela. Todos esos temas creo que son temas que tienen que empoderarse a través de la sociedad civil, a través de una gran movilización y desde la academia, desde los militares ya retirados, desde todo un conjunto de opinión pública pueda evitar que nos lleven a un conflicto que tiene sin sentido y nuevamente llamo a un principio básico del derecho, que es la seguridad y la paz internacional, que es un principio básico que deben mantener ambos países. Muy bien, tengo que hacer otra pausa comercial. La gente opinando, ¿a quién cree usted que beneficia la idea de alentar una guerra entre Colombia y Venezuela? Con el hashtag ZoomVenezuela. Los mensajes de los televidentes. Luis,
Nos dice, Nicolás Maduro debería preocuparse más por la crisis que vive su país en vez de estarse inventando guerras que no existen. Esto no beneficia a ningún país, solo Maduro y su dictadura. También escribe Sergio y dice, Venezuela está en todo su derecho de recibir a sus aliados militares, así como Colombia ha recibido a Estados Unidos. Recordemos las bases militares gringas y la Alianza del Pacífico. También escribe Lady y dice, el presidente Duque debería ocuparse de los problemas de Colombia, como la pobreza, el desempleo, la corrupción, y dejar de estar desviando la atención con guerras que no le corresponden. Es tiempo de la última pausa, ya regresamos. Continuamos con Zoom a la noticia. Esto ha sido todo hoy en Suma la Noticia. Esperamos les haya gustado este debate. Quiero agradecer al almirante en retiro David René Moreno, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, por habernos acompañado. Gracias, Jason, muy gentil. Y también quiero agradecerle a Víctor Hugo Juárez, analista político internacional. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muy amable. Hasta aquí Zoom a la Noticia. Ustedes sigan opinando en redes. Nos vemos en una próxima emisión con más temas de debate.